Y continuamos. Verán ustedes que tengo aquí una columna vertebral, ¿verdad? Y pensarán, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Algún invitado que lleva mucho tiempo esperando y se ha transformado? No es eso, es que vamos a hablarles de osteopatía y para ello hemos invitado al doctor Alex Gulbani para que nos acompañe y nos explique exactamente cómo funciona nuestra parte esquelética, el por qué enfermamos y el por qué tenemos muchos dolores a veces de cabeza y no sabemos de dónde provienen. Doctor Alex Gulbani, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Me has dejado aquí, entiendo que no era un ser humano, sino que es todo artificial, ¿verdad? Esta es nuestra columna vertebral. Es nuestra columna vertebral. Bueno, exacto. Aquí veo un montón de ramificaciones. Nervios espinales. Son nervios espinales. Exacto, que salen entre vértebra y vértebra. Muy bien. Estos nervios, entiendo yo, que funcionan a las mil maravillas cuando ninguna vértebra está luxada. Exacto. No pinza el nervio. Los nervios, exacto. Tenemos aquí el sistema nervioso central, el cerebro, la médula oblonga, baja por la médula espinal, y aquí tenemos la columna vertebral, que tenemos 24 vértebras, Sí. y lo que rodea la columna vertebral la protege, y después tenemos la raíz de nervios espinales, que sale en cada lado de cada vértebra. Nosotros en la osteopatía buscamos la subluxación vertebral o la mala posición de la vértebra, palpando las vértebras desde aquí, desde el atlas, bajando hasta abajo por las espinosas, cervicales, dorsales, lumbares y sacro, para encontrar lo que nosotros llamamos la subluxación vertebral, cuando una vértebra que está mal alineada, el hueso está fuera de sitio y provoca el pinzamiento del nervio espinal que sale intervértebra por vértebra. Por ejemplo, cuando tenemos una vértebra que pinza un nervio, ¿cómo estaría? Aquí estaría, por ejemplo. Si la giramos así, estaría así. A ver si la podemos ver. Estaría Exacto. girada Exacto. y esta roja estaría pinzando el Está nervio. pinzando el nervio. Provoca una lesión local y a distancia. Ajá. Aparte le provocaría un Aquí acuñamiento tenemos- del disco, Sí. una protrusión discal o deterioramiento del disco intervertebral. Ajá. Hay personas que tienen que operarse, ¿verdad?, de hernias discales. Tiene discales. Una hernia discal, ¿qué es entonces, doctor? Es esto. Es una, diguéssim, el disco intervertebral se ha protruido, ha hecho una protrusión discal, su núcleo pulposo ha emigrado por las ventanillas de los anillos fibrosos, Sí. ha provocado una hernia intervertebral. O sea, este anillo sale de las Exacto. vértebras Sí, es el núcleo pulposo, y la propia vértebra lo está pinzando. la provocando, exacto. ¿Por qué hay que operarlo? Porque está pinzando la raíz nerviosa. ¿Y qué es lo que, dónde nos lleva eso? Por ejemplo, si tú pinzas esta raíz nerviosa, estamos hablando desde el nivel L3 y L4, daría una dermatoma, que es un dolor reflejo, hacia todo el cuádriceps y iría hasta la rodilla. Y aparte puede ser una disfunción las vísceras responsables de esta raíz nerviosa. O sea, cada terminación nerviosa, cada Sí. raíz que vemos aquí, Exacto. ¿verdad?, en esta columna, va directamente a diferentes órganos del cuerpo. Exacto. Si las vértebras, por ejemplo, están pinzando una de estas terminaciones, Exacto. puede que o el riñón o el hígado Provoca. no funcionen bien. Exacto. Sobre O sea, todo aquí, perdona, Sí. lo más importante este nivel, los cables que son este nivel, si desde aquí, Sobre todo las cervicales. sobre todo, Sí. cualquier interferencia, si el impulso nervioso desde aquí, si no pasa, aquí tampoco llega. O sea, por eso lo tienes marcado más en rojo, ¿verdad? Aquí Exacto. lo podemos ver los compañeros que hacen realización una primer plano. O sea, estos puntos que vemos, las amarillas son las terminaciones nerviosas y la roja, Es la arteria intervertebral, arteria vertebral. o sea, la parte cervical es lo que tenemos que Más cuidar importante, mucho exacto. más. Por ejemplo, la primera cervical se llama el atlas y la segunda se llama el axis. La primera cervical, cuando está fuera de sitio, provoca un pinzamiento del sistema nervioso central y aparte afectaría el detenimiento de la glándula hipófisis, la glándula pituitaria. En la glándula pituitaria, los antiguos indios de Estados Unidos ya estaban en la selva y ya sabían ajustar las vértebras. No eran médicos, estaban en la selva. Han dado cuenta que cada vez que ajustaban este nivel vertebral, los pacientes mejoraban antes. No sabían el por qué. Le han dado el nombre de la boca de Dios. No sabían desde aquí que afectaría la glándula pituitaria, que segrega una hormona que nos hace más simpáticos, más sociales, más agradables, que es la endorfina. Por eso los médicos endocrinos le llaman esta glándula que está dentro del cráneo, para llegar la información de la primera cervical, el maestro orquesta del sistema endocrino. O sea, cuando los antiguos y ahora los osteópatas considerados, los que tienen su titulación médica, ¿verdad? Porque no es una praxis de terapeuta, es una praxis médica de 5 años Somos de estudio. sanitarios también, sí.
es un estudio Sanitario, universitario de exacto. 5 años, aunque aquí en España no esté reconocido todavía la osteopatía como tal, No estará pero aún. sí es curioso que en Londres, por ejemplo, es carrera universitaria, Sí, ¿verdad? sí, De sí, 5 años de duración, donde los médicos se preocupan en nuestras terminaciones nerviosas a través de nuestra médula espinal, ¿verdad? Exacto. O sea, hablas de las cervicales como punto neurálgico, Muy los más importante, importantes. sí, sí. Entiendo yo que cuando haces un ajuste, y hablamos de ajuste, es una pequeña manipulación que sería como este tipo, lo que yo estoy haciendo Sí. es simplemente, a grosso modo, es Exacto. intentar poner las Eliminar vértebras la interferencia. en su sitio para que las raíces nerviosas, las terminaciones El nerviosas... ajuste osteopático elimina las interferencias que obstaculiza el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Muy bien. Cuando se hace ese tipo de manipulación, se oye como una especie de clac, ¿no? Un chasquido. Es un chasquido. ruido, sí. La gente se asusta mucho cuando oye eso porque ay, que me voy a quedar mal. No, es solamente la primera vez. Es aire. Es aire, exacto, no Eso pasa es nada. aire. Es aire. ¿Cómo puede entrar aire aquí dentro? No, solamente cuando separas una carilla articular de la otra, tenemos una membrana líquido sinovial, que es el aceite que envuelve la articulación. La separación con velocidad hace que el hueco que hemos creado, por ejemplo, si tenemos una vértebra está en mala posición, aquí tenemos el pinzamiento del nervio espinal que sale entre vértebra y vértebra. Aquí tenemos un pinzamiento, aquí tenemos una abertura. El movimiento, que es el ajuste específico preciso, hacemos así, ¡cloc! La abertura de este espacio hacemos que el líquido sinovial emigra en este hueco que hemos creado. Esto crea una presión negativa y libera burbujas de gas nitrógeno. Es un señal que estaba cerrado y le hemos abierto. Es curioso cuántas patologías a través de la osteopatía se pueden llegar a paliar, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente hablamos de dolor de cabeza, de situaciones de mala praxis porque nos sentamos mal delante del ordenador o vamos conduciendo, por ejemplo, el taxi, el autobús, hacemos muchas horas sentados, ¿no? Sí. Eso significa que nuestra columna vertebral no va a estar muy bien alienada. Exacto. Y seguro que algún tipo de patología o dolor vamos a tener. Exacto. Realmente yo recomendaría a todo el mundo que someta a ajustes osteopáticos porque no hay alguna idea mejor que sea más sano posible, funcionando mejor posible y por qué limitar nuestras posibilidades. Doctor Galvani, no solamente para estar bien con nosotros mismos, porque nos vamos a encontrar mejor, uno encuentra una liberación absoluta cuando cae en sus manos, pero para aquellas personas que tengan que operarse, por ejemplo... Siempre hay que probar primero cosas naturales. Si no mejora, pues medicamentos. Si no mejora, pues operación. Siempre estamos a tiempo de ir a cirugía, Exacto, ¿verdad? sí. Muy bien, tenemos un compañero, Adri, que lo tenemos encima de la camilla, que está preparado para que nuestros telespectadores puedan ver cómo se manipula, por ejemplo, las cervicales. Un ajuste de cervicales, por ejemplo. Si oyen ustedes un pequeño ruido, no se asusten, no pasa nada. Ese es el gas que vamos a liberar en el día de hoy, o sea que nuestro compañero... Es aire, no pasa nada. Es aire, no pasa nada, simplemente se va a notar muchísimo mejor después de esta práctica. Vamos a hacer una exploración